anterior vimos la concepción y el desarrollo del MiG-29. Si no lo han visto, pero ¿qué están esperando? Si tienen que abrir mi canal, tienen que ver todos los videos que he puesto. Son más de 300 de puro contenido de oro. Ahora toca dar los primeros pasos para el MiG-29. Originalmente se construyeron 25 prototipos, más algunos modelos de prueba estática. Este número de prototipos inusualmente grande para la época no era más que un síntoma de la extrema complejidad del programa de pruebas de vuelo, el rendimiento y la aviónica, entre otros, para lo que es un caza de cuarta generación. Cada prototipo tendría equipo de misión y pruebas específico, de tal forma habrían pruebas paralelas especializadas. Y en un principio se usaron prototipos para el estándar MiG-29A, con algunos problemas frustrantes para meter el radar Zafir 23ML2, pero como fue mencionado en el video anterior, el MiG-29A fue cancelado en el año 76, dejando únicamente en carrera al MiG-29. Además, el teniente Víctor Belenko llevó a un MiG-25P a Japón el 6 de septiembre de 1976, y eso significó que Fasotron, los responsables del radar, tuvieran que concentrarse totalmente en el nuevo radar S-25 para el MiG-25PD, y obviamente cualquier otro radar anterior estaba completamente comprometido. Como resultado, se descartaron los prototipos MiG-29A y quedaron 14 aeronaves de prueba de vuelo que no solamente fueron usadas para pruebas de preproducción, sino que postproducción, en las pruebas de componentes y modificaciones posteriores como las encontradas en el MiG-29K, la versión naval, y el MiG-29M. Pero descuiden, ya voy a hablar de variantes futuras, como solicitó un miembro del canal preguntando cómo fue la evolución del MiG-29. Flaco, aquí vamos a ver todo del MiG-29. Pero volviendo al 83, el Isdelige 9.12 o MiG-29, a secas, entró en producción en la fábrica MMZ número 30. Un nombre muy soviético, me recuerda a los liceos de Chile. La guerra en Afganistán, donde se demostró la letalidad de los Manpad, forzó a los ingenieros soviéticos a crear contramedidas casi inmediatamente después de que los primeros MiG-29 salieran de la línea de producción. Entonces, el MiG-29 recibiría contramedidas infrarrojas, en la forma de dispensadores de bengalas inicialmente ubicadas en las alas y después cambiaron de posición. La agilidad en un alto ángulo de ataque, o sea, cuando la nariz está muy levantada en relación al vector de vuelo, tuvo serios problemas, porque se encontró que el MiG-29 tenía una reacción inversa en el alto ángulo de ataque, o sea, si el piloto aplicaba timón derecha, el avión alabeaba a la izquierda y volaba normalmente si el alabeo se contrarrestaba con inputs del timón. Este comportamiento limitó el ángulo de ataque a un máximo de 20 grados, pero luego a 22, luego 24 y se quedó en 24 a medida que se iba entendiendo el comportamiento del avión. Pero Mikoyan y la BBS estaban descontentos. El MiG-29 era la columna vertebral de los nuevos cazas soviéticos, estaba reemplazando al MiG-23 y al MiG-21 en servicio, y un piloto de MiG-21 no tenía para qué contrarrestar con pedales haciendo un vigoroso juego de piernas. Por lo tanto, se introdujo un corrector automático en el que si el avión levantaba mucho la nariz, el sistema automáticamente metía el timón necesario para eliminar el alabeo contrario. Ya era hace octubre del 83. Se completó la segunda etapa de pruebas de aceptación. Todos los prototipos juntos volaron unos 2.500 vuelos de prueba con la pérdida de 2 aeronaves por fallo de motor. La aeronave fue oficialmente incluida en el inventario de la Fuerza Aérea Soviética en 1984, aunque la producción a escala completa y capacidad operativa inicial no se lograría sino hasta 1986. La existencia de una nueva aeronave se conocería en el año 1979 en Occidente mediante una foto de un satélite de vigilancia estadounidense, y en 1982 se conoció la designación de MiG-29. La OTAN lo llamó Fulcrum.
aunque en ese entonces no tenían idea de cómo se veía realmente el caza y las estimaciones lo asemejaban a un YF-17 de Northrop. Y ahora sí, vamos a hablar de la familia y cómo fue creciendo. La primera versión de producción fue el Isdelige 9.12 y para confundir a los espías se llamaba también Isdelige 5. Esta era una práctica común en la Unión Soviética. Esta versión entró en producción de escala completa en 1982. Tenía el sistema RLPK-29, que se componía principalmente por el radar N019 Rubin y el sistema optoelectrónico S31. Este sistema, RLPK-29, estuvo en producción hasta 1990 y fue la versión principal operada por la Fuerza Aérea Soviética y otras ramas, sirviendo como la base para versiones subsiguientes. El motor RD-33, diseñado en Leningrado y construido en Moscú, empezó su ensamblaje en el 77 y en 1980 vino una versión mejorada. El resultado fue un mejor rendimiento y vida de servicio. Entonces tienen que entender que, por ejemplo, los primeros motores del RD-33 valían bastante callampa en lo que se refiere a vida de servicio, porque apenas tenían 1400 horas de vida y 700 horas entre reacondicionamiento. Y eso era para los motores de los 90, porque a comparación los primeros motores duraban apenas 350 horas. Y aunque los motores actuales son mucho mejores, duran hasta 2000 horas de servicio, este sigue siendo un motor muy importante. Originalmente el MiG-29 incorporaría una buena cantidad de materiales compuestos. Así es, los primeros 30 MiG-29 tenían ductos de toma de aire, carenado de motor, flaps, superficie de control, punta de ala, LEREX, la espina del fuselaje y numerosos paneles de acceso, sin mencionar el radomo y tapas que ocultaban dispositivos de comunicación, todo de material compuesto. Sin embargo, los paneles compuestos fallaban bastante, incluso causando 2 serios accidentes en el 84. Y el problema era causado por unas grietas microscópicas que aparecían durante el proceso de remachado, por lo que se cambió la tecnología de remachado, y aún así el problema persistía, y debido a eso ocurrió un casi fatal accidente. Desde el avión número 31, muchos componentes compuestos se construyeron de aleación de aluminio D19, que resultó en un incremento de 20 kilos, lo cual no es casi nada. Luego el carenado del motor permaneció de material compuesto, pero la industria aeroespacial no podía producir lo suficiente. Se intervino una vez más y reemplazaron añadiendo otros 40 kilos al avión. Al final, solo las aletas, el radomo y paneles de acceso eran de material compuesto. El MiG-29 tenía una capacidad interna de combustible de 4.300 litros, cargado en 4 estanques integrales y 2 de ala. Para operaciones de largo alcance y ferry, podía llevar un estanque de 1520 litros en la línea central. Un dato interesante es que ese tanque de combustible es diferente del estanque estandarizado de otros aviones soviéticos, porque estaba diseñado de forma semiconformal para reducir la resistencia aerodinámica del fulcrum. Pero el estanque tenía limitaciones. No se podía usar el aerofreno, porque de desplegarse la mitad inferior golpearía el estanque. Para facilitar la conversión de los cientos de pilotos que habían, Mikoyan desarrolló una versión de entrenamiento habilitada para el combate designada como MiG-29UV por Uchevno Voyevoy con la designación de Isdelige 9.51. El aspirante e instructor se sientan en una cabina tándem con un tiempo de eyección menor. Para evitar rediseñar todo el avión, se eliminó el radar de control, dejándolo únicamente con el IRST y display de casco. Por lo tanto, eliminando al misil R-27R, todo el resto quedó igual. Eso convirtió al MiG-29 en un avión que podía atacar a blancos en hasta 30 kilómetros y ataques terrestres en condiciones meteorológicas adecuadas. Para entrenar al piloto en técnicas de intercepción se utilizaban emuladores y equipamiento de registro de datos de misión para analizar y detectar errores del piloto.
Era en definitiva un avión que permitiera una transición de muy poco tiempo desde otro caza al MiG-29. Volaron por primera vez el 29 de abril de 1981. La OTAN lo nombró como Fulcrum B, siendo el monoplaza Fulcrum A. Y ahora viene otra confusión porque vuelve el sufijo A. Me refiero al Isdelige 9.12A o versión de exportación A, ya que pronto después de la producción inicial y operatividad, se comenzó a producir una versión degradada para los aliados de la Unión Soviética en Europa Central, conocida como la versión A, que usaba un sistema RLPK-29E por Exporti o exportación, un radar basado en el N019EA Rubin y un S31E de optoelectrónica modificado con diferentes transpondedores IFF. El rendimiento era idéntico al Fulcrum soviético y fue producido desde 1988 a 1991, suministrado a Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Polonia y Rumania. Luego vino el MiG-29 versión de exportación V, que era aún más degradado para países amigables con el pacto. Este tenía un radar N019EV simplificado, así como un sistema de navegación simplificado. Fue producido en 1986 y suministrado a India, Irak, Siria, Yugoslavia y otros estados. Los soviéticos hacían esto porque el que alguien fuese un amigo ayer no significaba que no podría ser un enemigo mañana. Aparte de la aviónica, su armamento no cambió mucho del original y el rendimiento cinemático era igual. Pero una evolución más interesante fue el Isdelige 9.13, también conocido en la OTAN como Fulcrum C, que buscaba alcanzar los requisitos de alcance operativo, un talón de Aquiles para el Fulcrum y también para el primer flanker, que no tenían un alcance adecuado. Sukhoi quiso dar la vuelta larga, desechando el diseño original y generando un diseño nuevo, el T-10S o Flanker B. Pero Mikoyan no hizo eso porque de partida los requisitos para el caza ligero no eran tan restrictivos como para la versión de el Flanker, ¿cierto? Aún así el problema estaba y requería una respuesta. Para que sepan, el requisito original era que el avión volara 800 kilómetros a nivel del mar, una misión de combate, y 2750 a alta altitud con un estanque central. En la realidad, el Fulcrum A lograba 700 y 2100 kilómetros respectivamente. Incrementar la capacidad interna era un problema complicado porque las tomas de aire dorsal ocupaban el espacio en los bordes de ataque. Solo se podía agrandar el estanque número 1 del fuselaje en la espina dorsal. Su capacidad incrementó en 240 litros, entregando un volumen interno de 4.540 litros. La siguiente modificación fue meter pilones de ala que permitieran llevar dos estanques de 1.150 litros para un total de 8.340 litros, lo que le dio al Fulcrum C un alcance de viaje, o sea de ferry, de 3.000 kilómetros, aunque la velocidad se limitaba a Mach 0.8. Pero hubo otro aspecto que no se cumplió en el Fulcrum A, y ese era la provisión de una suite de contramedidas electrónicas, porque sencillamente no estaba, tomó mucho tiempo, y es por eso que el Fulcrum A tenía el sistema Beriosa, el cual encontramos en el MiG-23. Posteriormente los MiG-29 portaban el jammer llamado Gardenilla 1FU, instalado en la bahía trasera de aviónica de la cabina. Esto, sumado al estanque número 1, necesitaba un cambio del fuselaje, volviendo su espalda convexa en vez de cóncava, otorgando su distintiva apariencia. El Fulcrum C o Isdelige 9.13 entró en producción en 1986 y terminó en 1991 al completar el programa de adquisición. Y sí, eso quiere decir que la producción del Fulcrum A continuaba en paralelo, aunque a menor escala, principalmente para la exportación. Aparte de lo ya conversado, el Fulcrum C incrementó su carga de armas a los 3.200 kilos, pudiendo llevar más tipos de armamento aire-tierra
como los contenedores de submuniciones KMGU-2 que tenían cassettes de bombitas antipersonales y antitanque como minas, bombas de alta resistencia aerodinámica o high drag como las FAB 500 M54. Se construyeron más de 400 Fulcrum C, 233 permanecieron en Rusia luego del colapso, 155 permanecieron en Ucrania, 7 en Moldavia y un puñado en repúblicas de Asia Central. El Fulcrum C tenía una versión de exportación. Fueron enviados a Corea del Norte, fueron como 7 u 8, y ese era el Isdelige 9.13B, que se diferenciaba por no tener el jammer Gardenilla y utilizar un transpondedor IFF diferente. El tema de los IFF es todo un tema, ya para las versiones de exportación. Probablemente lo toque en otro video. También existió el experimental Isdelige 9.14, que incorporó el sistema de control de armas Ryabina, un pod designador de televisión láser. Significa que podía lanzar el misil KH-25M, el cual es guiado por láser, al KH-29T y L, que son bombas guiadas por láser, y la carga de bombas incrementó a 4.500 kilos. Pero nunca se probaron las armas porque en 1985 Mikoyan tenía un proyecto bajo la manga, el radicalmente refinado MiG-29M, que podía hacer lo mismo y mejor. Así fue que el Isdelige 9.14 fue exterminado y su único prototipo fue usado después para pruebas de armamento, entre otras cosas. No era como que lo botaran a la basura, si igual lo tenían ahí como para probar, no sé, por el tema de la carga alar, cómo modifica el estrés de la tolerancia del metal si metían una bomba en este lado o quizá en otro lado, ¿cierto? Pruebas. Usando 2 prototipos del Isdelige 9.13 y siendo modificados aún más en 1988, se pusieron a prueba los misiles K-77, lo que luego serían conocidos como R-77. El resultado fue una versión mejorada del Fulcrum C designada como MiG-29S o Isdelige 9.13S, que a diferencia del Isdelige 9.14, esta mejora se centró en la capacidad de defensa aérea, con un sistema mejorado RLPK-29M basado en el radar de control de fuego N019M Topaz, con mejor resistencia a la guerra electrónica, pudiendo guiar 2 misiles al mismo tiempo. Otras mejoras incluyeron un procesador digital, una suite optoelectrónica mejorada y equipamiento de testeo en vuelo. Eso sí, gracias a modificaciones del sistema de control automático, se incrementó el ángulo de ataque máximo a 28 grados. Se reforzó el fuselaje permitiendo un peso de despegue máximo de 20 toneladas, con una carga de armamento de 4 toneladas de bombas bajo las alas. Acorde a las estimaciones, el nuevo misil, el R-77, que era mejor que un AMRAAM-A, incrementaba la eficiencia de combate de 2.5 a 3 veces comparado al original, porque tenía un sistema de guiado inercial con guiado por radar activo en la fase terminal. Era el AMRAAM soviético, o ruso en realidad. Estos 2 prototipos que les menciono entraron a sus pruebas de vuelo el 20 de enero y 20 de junio del 89. Las pruebas continuaron hasta septiembre del 91, cuando el MiG-29S fue recomendado para el servicio en la Fuerza Aérea Rusa en 1993. Se produjeron 50, pero solo se entregaron 16. El resto fueron reconvertidos a una configuración de exportación. Pero la planta número 121 en Kubinka hizo un reacondicionamiento y conversión de los Fulcrum A y Fulcrum C a este nuevo estándar durante los años 90. Podríamos decir entonces que el MiG-29S fue el nuevo estándar noventero y por supuesto tuvo versiones de exportación para el tercer mundo que tenían capacidades similares pero modificaciones acorde al cliente. Y estaba el Isdelige 9.12 SE y el Isdelige 9.13 SE, diferenciados por supuesto porque el punto 12 no tenía la espina dorsal cóncava y por lo tanto menor alcance de vuelo.
La siguiente evolución fue el MiG-29 SM, caza multirol. Ahora sí, en esta versión podemos decir que el MiG-29 se convierte en un caza multirol, porque para mejorar la limitada capacidad de ataque terrestre, el MiG-29S fue desarrollado a este estándar para llevar 2 misiles KH-29T o 4 bombas KAP-500KR que eran guiadas por televisión. La cabina tenía un display que permitía ver lo que veía la bomba, así el piloto podía golpear blancos con gran precisión. Esto requería la instalación de varios módulos nuevos al sistema de control de tiro, y fue presentado en el Show Aéreo de París del año 1995. En realidad, ese avión que mostraron era un Fulcrum A, que con un impresionante abanico de armas en frente suyo era sorprendente, los cuales realmente no podía disparar. Y hay muchos, digamos, mitos rondando lo que es el MiG-29G de Alemania, G por Germany, y varios dicen que estas son poderosísimas actualizaciones que le hizo la OTAN al MiG-29 y cosas por el estilo. La verdad es que luego de la reunificación, el 3 de octubre del 90, la flota de MiG-29 pasó a la unificada Luftwaffe. Pronto fueron mejorados en conformidad con estándares OTAN, recibiendo la designación MiG-29G. ¿Pero de qué trataba la mejora? Para empezar, montaba transpondedores IFF occidentales, tenía radios occidentales, TACAN conforme a estándar OTAN y luces anticolisión rojas. Además se instaló un receptor para GPS y eso ocurrió con 7 aeronaves. Eso es todo. No, mentira. Igual se extendió la vida útil porque hicieron un reacondicionamiento para que durara otros 15 años de servicio. Los aviones polacos recibieron mejoras de un carácter idéntico, aunque no eran exactamente las mismas partes o la misma empresa la cual realizó las mejoras. Para los MiG-29 de Alemania, ahí participó, por ejemplo, el entonces, o más bien la que llegaría a ser conocida como la empresa llamada DASA, que después, como saben en mi video del Eurofighter Typhoon, participó de forma importante en ese proyecto. En el caso de Polonia, participó una empresa rusa, pero al fin y al cabo cumplían el mismo objetivo y las capacidades muy similares, ¿ya? Entonces no era un avión realmente diferente, simplemente cambió la comunicación. Y podría decirse que con eso terminamos de revisar a la familia antigua del MiG-29. Y de tal forma podemos dar paso a la siguiente entrega de esta miniserie, a la nueva generación, que es el MiG-29M o Isdelige 9.15 o también conocido como Fulcrum E.